Muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con las actividades académicas del Simposio de Investigación en Salud de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En esta tarde vamos a revisar unos temas muy importantes. La primera presentación va a estar a cargo de Juan David Rivera. Es estimulación cerebral profunda bilateral del globo pálido interno para síndromes tardíos. Análisis de una serie de casos y recomendaciones basadas en la evidencia que será presentada y es un trabajo de investigación a cargo de Oscar Andrés Escobar Vidarte, Javier Orozco, Gabriel José Arango y Juan David Rivera. Adelante. Buenas tardes. Bueno, entonces hoy vamos a presentarles un trabajo que tenemos sobre unos pacientes, una serie de casos que tenemos con pacientes con síndrome tardíos que fueron llevados a estimulación cerebral profunda. Los autores declaramos que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés y todas las imágenes que vamos a presentar y los videos que vamos a presentar tenemos autorización por parte de los pacientes. Los síndromes tardíos son un grupo de desórdenes caracterizado por la aparición de movimientos involuntarios luego del uso crónico mínimo de 3 a 6 meses de algunos medicamentos, sobre todo antagonistas dopaminérgicos y antipsicóticos. Como vemos, es una patología que se caracteriza por movimientos distónicos, orofaciales, cervicales, del tronco y también de las extremidades. Es una distonía que es secundaria y tenemos pues que por lo general cuando hacemos estudios de imagen y estudios pues del circuito cerebral, este no tiene pues ningún tipo de problema. La prevalencia es cercana del 25.3%. Es una patología que tiene una gran asociación con patología psiquiátrica, sobre todo la esquizofrenia, que se asocia en un 77.1%. La incidencia anual aumenta de 1 a 2% por año en el tratamiento en adultos y la remisión espontánea es realmente muy rara, es cercana al 2%. Por lo general necesitamos llevar a estos pacientes a que reciban un manejo por lo general médico y ya cuando los pacientes son refractarios al tratamiento médico, ya pensar en esta opción quirúrgica. Los medicamentos que más frecuentemente están asociados a los síndromes tardíos son los antagonistas dopaminérgicos. Usualmente persiste hasta un mes después de haber suspendido el medicamento que generó el cuadro. Y no hay relación entre el tiempo de exposición del medicamento y la severidad. Entonces tenemos que, para ya los criterios y pensar que es una distonía tardía, es paciente que estaba tomando antipsicóticos o antagonistas dopaminérgicos, que después de la suspensión presentan estos síntomas y tienen una duración de mínimo 4 semanas con estos movimientos. Hay que tener en cuenta que, como vemos, puede haber una clínica que sea generalizada, que tenga compromiso orofacial, cervical, tronco, extremidades, o puede ser segmentario. O sea, tenemos algunos casos donde puede haber solamente compromiso de algún segmento. Entonces, cuando tenemos un síndrome tardío, por lo general iniciamos tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento ideal y aprobado por la FDA es la tetrabenazina. Sin embargo, pues tenemos un amplio espectro de medicamentos que podemos usar en este tipo de síndromes, como son los anticolinérgicos, la toxina botulínica. Esta sobre todo en distonías segmentarias, donde aplicamos la toxina para aliviar la distonía de esa zona. Baclofen, antagonistas noradrenérgicos, benzodiazepinas y calcio antagonistas. Sin embargo, aproximadamente el 10% de los casos, estos síntomas no van a mejorar, a pesar de que reciban medicamentos farmacológicos a dosis óptimas, y algunos van a incluso requerir un manejo adicional, y ahí es donde entra el manejo quirúrgico. Entonces, aquí es donde ya empezamos a pensar en la estimulación cerebral profunda para este tipo de trastornos. Entonces, acá
vamos a describir una serie de 11 pacientes que fueron llevados a estimulación cerebral profunda hasta diciembre de 2019 en 3 centros médicos. Fueron pacientes que fueron refractarios al manejo médico por lo menos por un año, o sea, por mínimo un año. Pacientes tuvieron manejo médico y no tuvieron ningún tipo de mejoría. Síntomas incapacitantes, parte importante del criterio para uno pensar en una estimulación cerebral profunda es que son síntomas que comprometen de forma importante su calidad de vida e incluso los incapacitan para trabajos y actividades cotidianas, incluso para vestirse, para comer, y que tienen incluso un grado de dependencia importante. También son pacientes que tuvieran estabilidad de la enfermedad psiquiátrica y que tuvieran un consentimiento informado. Todos esos pacientes obviamente tenían un seguimiento por parte de psiquiatría y la decisión de realizar la estimulación cerebral profunda se tomó en una junta multidisciplinaria. Entonces, aquí vamos a presentar la característica de nuestros 11 pacientes. Fueron un promedio de 44 años, donde todos nuestros casos fueron llevados a una estimulación cerebral profunda del globo pálido interno de forma bilateral. La mayoría de nuestros casos eran pacientes con un antecedente de enfermedad psiquiátrica, por lo general esquizofrenia. Sin embargo, por ejemplo, vemos pues aquí que habían 2 casos que era por consumo de antagonistas dopaminérgicos de forma pues adicción a múltiples psicofármacos. De resto, son pacientes que tenían enfermedad psiquiátrica y que no habían estado controlados. Entonces, estos pacientes se les realizó y se evaluó una escala que es la Burke-Van-Marsen. Es una escala donde se establece de forma objetiva qué tan importante es la distonía, cuáles son los segmentos que están involucrados y cuál es su compromiso, porque en la escala se evalúa, por ejemplo, la higiene, se evalúan aspectos de la vida cotidiana y nos permite ver qué tan afectados están los pacientes por esta enfermedad. Entonces vemos que estos pacientes se evaluó esta escala prequirúrgica con un promedio de 36.7 puntos y después de la estimulación cerebral profunda se evaluó nuevamente la escala y vemos pues como de pasar de un 36.7% pasamos a un 9.36%, con una mejoría global de aproximadamente 74.5%. Esto, el mismo, o sea, tanto para enfermedad segmentaria como para enfermedad generalizada tuvimos una mejoría muy similar. La estimulación cerebral profunda consiste en poner electrodos a nivel cerebral para hacer estimulación y buscar pues, la respuesta deseada, en este caso control de los movimientos anormales. Como toda cirugía tiene riesgo de que hayan complicaciones, en nuestra sede encontramos 3 complicaciones, 2 que fueron relacionadas con el procedimiento como tal. Entonces vemos una que fue una ruptura de una extensión que requirió pues que se realizara una revisión quirúrgica y reemplazo del equipo. Otra que es la de abajo, que fue por una erosión en un paciente que estaba caquético y tuvo exposición del dispositivo. Y hubo otro paciente que presentó una complicación que sí fue persistente en el tiempo, a pesar de los cambios en los parámetros de estimulación, que fue una disfagia persistente. Entonces, vemos, por ejemplo, este es un paciente, profesor de matemáticas, digamos que previamente muy funcional, que comenzó con estos movimientos, como vemos en la imagen de la izquierda, sobre todo movimientos orofaciales, cervicales. Y en la segunda imagen vemos cómo fue, ese es un postquirúrgico inmediato, o sea, fue un video al siguiente día de realizar la estimulación, y el video que está más al extremo a la derecha es el seguimiento que se hace. En este caso es el video a los 3 meses. Obviamente, no solamente es hacer la cirugía, sino seguir todo el proceso de
cuadrar y organizar los parámetros de estimulación para que se vaya y o sea, se encuentre la estimulación óptima para tener el resultado clínico más óptimo. Este es, por ejemplo, otro paciente que tuvimos acá en el Hospital Universitario del Valle, donde vemos en la parte de la izquierda cómo son esos movimientos, tanto cuando él estaba en reposo como cuando caminaba, unos movimientos que limitaban muchísimo cualquier actividad, incluso para comer, y como en la parte de la derecha, después de hacer la estimulación cerebral profunda y el seguimiento que por lo general nosotros lo hacemos de unos 3 meses, después de ir organizando los parámetros, cómo estos pacientes pues forman, hay una mejoría significativa. Este paciente, por ejemplo, previamente llegaba acompañado y siempre era muy dependiente de sus familiares, y ya los controles después fue de forma independiente. Entonces, cuando vemos la literatura al respecto, vemos que hay dos blancos principales para estimulación cerebral profunda. Uno es el núcleo subtalámico y el otro es el globo pálido interno. El 93% de la literatura vamos a encontrar que es el globo pálido interno, que fue el blanco que nosotros utilizamos. La mayoría de trabajos encuentran un promedio de 47 años, muy similar a nuestra serie, y la mejoría en la escala de Burke-Marsen es de aproximadamente el 76, más o menos 21%. En nuestro caso fue 74%. Hay ya trabajos y hay metaanálisis que respaldan este procedimiento para tratamiento de síndrome tardío en pacientes refractarios al manejo médico, donde, por ejemplo, en este metaanálisis, la distribución de edad es muy similar a la que encontramos en nuestra serie, donde vemos que realmente la mayoría de pacientes están en una edad de vida de adultos que tienen normalmente vida productiva. Cuando evaluamos la parte de mejoría de la escala de Burke-Marsen, vemos que tienen por lo general un muy buen resultado, con un promedio que es muy similar a la que encontramos en nuestra serie, y que por eso pues es un procedimiento que tiene evidencia y que es una muy buena opción para esos pacientes que tienen un tratamiento refractario, una respuesta refractaria, y que no tienen muchas veces más opciones y tienen un compromiso clínico severo. Con respecto a las complicaciones por lo general tienen aproximadamente un 6% de complicaciones. Nosotros encontramos 3 pacientes. Por lo general, la mayoría de complicaciones son reversibles y que muchas veces mejoran con los cambios de los parámetros de estimulación. Sin embargo, algunas veces estas complicaciones pueden estar relacionadas más que todo con el procedimiento como tal, o pueden haber incluso complicaciones que puedan ser persistentes. Obviamente, como es una cirugía, los riesgos pues son muchos. Sin embargo, por ahora no hay reportados complicaciones como muerte, aunque el riesgo exista, no hay reportes al respecto en la literatura actual. Entonces, como conclusiones, la estimulación cerebral profunda del globo pálido interno puede ser un tratamiento efectivo y seguro para los pacientes con síndromes tardíos. Sin embargo, falta más estudiar otros blancos, falta conocer mucho pues sobre la patología y sobre el tratamiento. Pero pues el mensaje que quiero dejar es que es una opción bastante efectiva y que puede cambiar de forma significativa la vida y la calidad de vida de un paciente. Gracias. Gracias, doctor Juan David Rivera, por su presentación. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, vamos a dar continuación entonces a la sesión de la tarde del Salón A del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Tenemos a continuación la presentación sobre estimulación cerebral profunda
para movimientos anormales, impacto en la calidad de vida y funcionabilidad, presentación de una serie de casos y recomendaciones basadas en la evidencia. Esta presentación va a estar a cargo del doctor William Vargas Escamilla. También esta presentación e investigación estuvo participando el doctor Óscar Escobar, el doctor Orozco Mera y, por supuesto, quien nos hace la presentación, el doctor William Vargas Escamilla. Continuamos entonces así con las presentaciones de nuestro simposio de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es William Vargas, soy neurocirujano del Hospital Universitario del Valle, egresado de la Universidad del Valle. Y el día de hoy vengo a compartirles un trabajo realizado en conjunto con mis profesores, el doctor Óscar Andrés Escobar Vidarte, neurocirujano, especialista en neurocirugía funcional y esterotaxia, mi manejo del dolor y además de ello profesor asociado del posgrado de neurocirugía de la Universidad del Valle. El doctor Javier Orozco Mera, neurocirujano, especialista en cirugía de base de cráneo, además de ello profesor asistente de neurocirugía y también hace parte de la Universidad del Valle. El trabajo se titula Estimulación cerebral profunda para movimientos anormales, impacto en la calidad de vida y funcionabilidad. Presentación de una serie de casos, recomendaciones basadas en la evidencia. Nosotros declaramos que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés con este trabajo. Básicamente, pues tenemos que iniciar hablando acerca de qué es la calidad de vida. En cuanto a la calidad de vida, pues debemos entender qué es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del componente cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus expectativas, normas y preocupaciones. Esto es un concepto extenso y complejo que engloba, además de la salud física, la parte psicológica, el nivel de independencia, las relaciones sociales, incluso las creencias personales de nuestros pacientes, y además de eso, la relación que el paciente tiene con su entorno. Por tanto, la calidad de vida es un concepto eminentemente evaluador o valorativo. Y además de eso, pues tenemos que entender que cuando nosotros estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de una parte subjetiva. Y por lo ser subjetivo, pues se ha creado la necesidad de tener cuestionarios para poder objetivizar esta y poder cuantificar la calidad de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto a la calidad de vida en salud, es una percepción subjetiva de la persona que está influenciada por el estado de salud, el estado que está en su momento, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo. Es esa percepción y evaluación que el paciente hace de sí mismo acerca del impacto de la enfermedad y las consecuencias en sus vidas. Esto es muy importante porque pues muchos de nuestros pacientes, hay veces nosotros no solo nos limitamos a tratar la enfermedad y nos olvidamos que el paciente es un ser humano, es una persona que tiene un entorno social grande y aparte de eso pues tiene una vida propia, ¿no? Y, como les digo, al limitarnos a solo a la parte de la enfermedad, olvidamos todas esas consecuencias que la enfermedad del paciente le puede ocasionar. Y de allí lo importante que es hablar de calidad de vida y sobre todo de nuestros pacientes que presentan alteraciones como los movimientos anormales, que son enfermedades muy discapacitantes y muy molestas para nuestros pacientes, incluso para las personas que los cuidan. En base a eso, nosotros realizamos un cuestionario para la enfermedad de Parkinson, el cuestionario PDQ-39, que es un cuestionario que tiene 39 ítems con 8 dominios. Y básicamente esos dominios tienen que ver con la movilidad, actividades de la vida cotidiana, bienestar emocional. Importantísimo estas dos partes que voy a nombrar: estigmatización, apoyo social. Además de eso, el estado cognitivo, comunicación y dolor. Ustedes ven allí, al frente de cada uno de estos ítems, el valor de cada uno de ellos. Es de entender que entre un valor mayor, pues la discapacidad del paciente va a estar más alterada, la calidad de vida del paciente va a estar alterada. Y con un valor menor significa que el paciente pues tiene una calidad de vida mucho mejor. ¿Por qué escoger este tipo de cuestionario? Porque pues en varias revisiones sistemáticas y en varios estudios que se han realizado, este cuestionario ha mostrado que presenta un índice de confiabilidad bueno y además de eso permite, como les acaba de mencionar cuando les hice la acotación, de tener cuidado en la parte de estigmatización y apoyo social, que es muy importante en nuestros pacientes tenerlo en cuenta, como he venido mencionando desde el inicio.
Como les digo, cada uno de estos ítems tiene opción de 5 respuestas, básicamente, de 0 o nunca, y hasta 4 que básicamente es siempre o incapaz de hacerlo. Y como les había mencionado, la puntuación va de 0 a 100, siendo la puntuación más baja mejor calidad de vida. Entre más puntos significa que pues, la calidad de vida de nuestros pacientes va a estar más afectada. ¿Qué buscamos con el trabajo nuestro? Pues básicamente describir el impacto en la calidad de vida y la funcionalidad de la estimulación cerebral profunda en una serie de casos de pacientes con movimientos anormales y revisar además de ello las recomendaciones basadas en la evidencia. En cuanto a materiales y métodos, pues básicamente es un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Este estudio se realizó en 2 centros hospitalarios, en los cuales la Universidad del Valle tiene convenio, pues básicamente nuestro Hospital Universitario del Valle y la Clínica Amiga, donde pues también nosotros allí tenemos la opción de realizar prácticas. Pacientes con movimientos anormales que fueron llevados a estimulación cerebral profunda fue nuestro blanco de estudio y básicamente les aplicamos el cuestionario PDQ-39 en 2 tiempos principalmente, antes de la cirugía y al menos 6 meses después de la cirugía. Y hicimos énfasis en el procedimiento quirúrgico. Básicamente lo que hicimos fue comparar el resultado pre y posoperatorio. Tuvimos 12 pacientes con un rango de edad entre los 42 y 75 años, con una media de 63 años. Un mayor número de pacientes del género masculino, 7 en total para un 58%, y mujeres tuvimos 5 para un 42%. Las patologías de movimiento anormales que tuvimos, pues la gran mayoría, como ustedes observan, fue enfermedad de Parkinson. Tuvimos un caso de un paciente con distonía cervical y, de igual forma, con un síndrome tardío y enfermedad de Guillain-Barré, para un total de 12 pacientes. Estos son los resultados. Ahí ustedes pueden ver la tabla. Básicamente tenemos 12 pacientes, el diagnóstico de cada uno y los respectivos puntajes antes y después de cirugía. Y hay que recordar que la estimulación cerebral profunda, lo que nosotros buscamos es estimular ciertas áreas a nivel del cerebro, especialmente los ganglios de la base, para obtener unos ciertos resultados, ya sea en la mejoría de los movimientos anormales, mediante la estimulación con un electrodo. Allí vimos que pues, de la enfermedad de Parkinson, todos fueron estimulados a nivel del núcleo subtalámico, y mientras que para la distonía cervical, el paciente con síndrome tardío y el síndrome del Guillain-Barré, básicamente se utilizó como blanco quirúrgico el globo pálido interno. Ustedes notan allí la gran diferencia que tuvieron los pacientes. Recuerden que el PDQ, entre mayor puntaje, significa peor calidad de vida. Vean, todos nuestros pacientes tuvieron puntajes por encima de 50, ¿entendido? Incluso tuvimos un paciente con 95, o sea, una pésima calidad de vida. Posterior a la valoración y posterior a la cirugía, como ustedes escucharon, al menos durante 6 meses, vemos que la mejoría fue importante en la gran mayoría de nuestros pacientes. Tanto así que, sacando la media, antes de la cirugía tuvimos un promedio de 72%, mientras del puntaje del PDQ 39 y posterior al procedimiento quirúrgico el 31, una mejoría mayor al 50%. ¿Cómo allí podemos decir que todos los pacientes mejoraron su calidad de vida? Y en el cuestionario respecto al prequirúrgico una mejoría del 57%. Estos son artículos haciendo una revisión de la literatura, donde básicamente en este artículo de estimulación cerebral profunda, más la mejor terapia médica en contra de la única o en contra de solo terapia médica en la enfermedad de Parkinson. Básicamente aquí fue publicado en el Lancet en el año 2010, donde básicamente se tuvieron 366 pacientes y se dividieron en 2 grupos. Como les dije, la cirugía más mejor tratamiento, 183 pacientes, y el mejor tratamiento médico, 183 pacientes. Y pues el mismo cuestionario que nosotros utilizamos, el PDQ-39. Básicamente en esta revisión, lo que se observó fue que al año, la cirugía más la terapia médica, o sea, la mejor terapia médica, mejoraron la calidad de vida de nuestros pacientes. Autoinformada, ¿qué quiere decir? Pues autoinformada, pues básicamente posterior a la aplicación del PDQ-39, frente a la sola terapia médica, en pacientes que presentaban enfermedad de Parkinson avanzada. Y allí se encontró se encontraron diferencias clínicamente significativas. Además de eso, otro estudio, básicamente publicado en el Neurology en el 2012, también con pacientes con estimulación cerebral profunda y con pacientes con enfermedad de Parkinson, con resultados de 36 meses de seguimiento. Básicamente fueron 159 pacientes
de los cuales 89 pacientes, el blanco quirúrgico fue el núcleo subtalámico para la estimulación cerebral profunda, 70 pacientes de globo pálido interno y la misma herramienta que nosotros utilizamos, el PDQ-39. ¿Y qué concluyeron allí en este estudio? Pues que hubo una mejoría en la calidad de vida a los 6 meses. Básicamente es el trabajo que queríamos presentar, pues lo que queríamos mostrar es que pues en nuestra institución, en el Hospital Universitario del Valle, así como en la Clínica Amiga y en nuestro servicio de neurocirugía y el posgrado de neurocirugía de la Universidad del Valle, pues estamos haciendo procedimientos de alta complejidad en neurocirugía y además de eso no solo mostrar que estamos haciendo procedimientos de alta complejidad, sino que pienso que lo más importante es que estamos ayudando a nuestros pacientes a mejorar la calidad de vida, como ustedes pudieron observar en un pequeño grupo de pacientes que le hemos logrado hacer seguimiento. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Muchísimas gracias, doctor William Vargas, por su presentación. Estamos entonces ahora, si hay alguna pregunta para que se haga referencia alrededor de la presentación que el doctor nos hizo en relación a estimulación cerebral profunda para movimientos anormales. Gracias, doctor. A ustedes por la invitación, muy amables. Bueno, continuamos con el Simposio de Investigaciones en Salud de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. A continuación, vamos a tener presentación del tema rendimiento del diagnóstico prenatal de espectro de acretismo placentario. El costo de la seguridad va a estar a cargo la presentación de la doctora Natalia Padilla. Este proyecto de investigación tuvo la participación del doctor Álvaro Nieto Calvache, la doctora Alejandra Hidalgo Cardona, la doctora Natalia Padilla Londoño, el doctor Juan Pablo Benavides, el doctor José Jaime Octavio López Tenorio y el doctor Mondragón. Adelante, doctora Natalia, con su presentación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Padilla y como mencionario no les voy a exponer sobre el rendimiento del diagnóstico prenatal de espectro de acretismo placentario, el costo de la seguridad. Entonces, primero, para que entendamos un poco del espectro de acretismo placentario, esta es una patología con una morbilidad severa y una prevalencia de 1.7 por 10.000 embarazos. Dentro de los factores de riesgo se encuentran la cesárea previa, la edad materna, la multiparidad, las enfermedades o procedimientos uterinos y o el diagnóstico de una placenta previa. Con el fin de mejorar los resultados clínicos de estas pacientes, se debe realizar un diagnóstico prenatal temprano y una atención médica en centros especializados por un personal entrenado y un equipo interdisciplinario. No obstante, pues se ha reportado en la literatura que aproximadamente 1/3 de estas pacientes pues no se logra realizar un diagnóstico prenatal dado errores como falsos negativos o falsos positivos en las imágenes prenatales, como lo son la ultrasonografía obstétrica y la resonancia magnética placentaria. Por esta razón, los objetivos de nuestro estudio fueron describir el flujo de las pacientes remitidas a un hospital de alta complejidad con experiencia en el espectro de acretismo placentario, evaluar el rendimiento de las imágenes diagnósticas prenatales realizadas previas a la llegada a este hospital y comparar los resultados con la reevaluación por el grupo especializado. Este es un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se incluyeron todas las pacientes remitidas con una sospecha ultrasonográfica o un espectro de acretismo placentario a la Fundación Valle de Lili en Colombia, en Cali, Colombia, entre diciembre del 2016 y julio del 2020. Se obtuvieron los datos de la revisión de todos los estudios de imágenes prenatales, desde la sospecha diagnóstica de un espectro de acretismo placentario, y se compararon sus resultados con el diagnóstico histológico final. Pues este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y el equipo de revisión institucional y las variables continuas fueron descritas mediante una mediana y rango intercuartílico, mientras que las variables categóricas con frecuencias relativas y absolutas.
Dentro de los resultados tenemos un total de 125 pacientes que fueron remitidas a esta institución por una sospecha ultrasonográfica de un espectro de acretismo placentario. La mediana de la edad gestacional al momento de la primera sospecha fue de 29.1 semanas de gestación. El número de ultrasonografías previas sospechosas de un espectro de acretismo placentario fue de 2 y 26 pacientes ya contaban con una resonancia magnética placentaria pues previa a la llegada a la institución. Las pacientes fueron valoradas por el equipo interdisciplinario en nuestra institución a las 34 semanas de edad gestacional. 56 del total fueron llevadas a cirugía ante la acretismo placentario. De estas, qué pena ahí, se me salió. De estas, la finalización, la edad gestacional de la finalización fue de 35 semanas, de las cuales a 48 se les repitió una ultrasonografía obstétrica por un personal adecuadamente entrenado y 19 requirieron de una resonancia magnética placentaria para esclarecer el diagnóstico prequirúrgico. 38 pacientes tuvieron un espectro de acretismo placentario confirmado y el 18 pues, de los casos restantes tuvieron un diagnóstico final de placenta previa, ruptura uterina, una placenta normal, de las cuales 7 de estas no se les pudo realizar ninguna imagen, ni una ultrasonografía, ni una resonancia dentro de nuestra institución debido pues, a una situación emergente. Dentro del otro grupo tenemos en 69 del restante de las pacientes se descartó el espectro de acretismo placentario mediante una ultrasonografía o una resonancia magnética placentaria. El total de estas gestaciones fue finalizada a las 36 semanas, encontrándose un diagnóstico intraquirúrgico de un espectro de acretismo placentario en 2 de ellas. Entonces, la frecuencia de los falsos positivos, comparando el diagnóstico inicial con el realizado en nuestra institución, fue de 55.2%. Al comparar el diagnóstico prequirúrgico con el diagnóstico final, el 32.1% del total de las pacientes fueron falsos positivos. Sin embargo, si excluimos a las pacientes a las cuales no se les pudo realizar una imagen institucional, este valor de falsos positivos baja hasta el 22.4%. Con respecto a los falsos negativos, el 2.9% de las pacientes presentaron hallazgos intraquirúrgicos compatibles de un espectro de acretismo placentario insospechado. Entonces, como conclusión, observamos un periodo de 5 semanas entre la sospecha prenatal de un espectro de acretismo placentario y el contacto de la paciente con un centro especializado. Además, se comprobó que el rendimiento de las evaluaciones prenatales en busca de un espectro de acretismo placentario es mejor en los centros experimentados por equipos interdisciplinados, donde la ocurrencia de falsos positivos es una situación aceptable, dado ante la gran carga de mortalidad de estas pacientes, siendo este pues nuestro costo de seguridad. Por lo tanto, concluimos que una remisión oportuna a centros especializados de las gestantes con sospecha de un espectro de acretismo placentario va a facilitar un manejo oportuno y va a mejorar los desenlaces. Muchas gracias. Muy bien, gracias doctora Natalia por la presentación que nos acaba de hacer en relación a este tema tan importante. Damos espacio a si hay preguntas en relación al tema presentado por la doctora Padilla. No tenemos preguntas. Muchísimas gracias, doctora Padilla Londoño, por su presentación. Le agradecemos por parte del simposio. Muchas gracias al simposio por esta oportunidad.
Gracias, ok. Buena tarde. Continúa. Buenas tardes. Bueno, continuamos con el Simposio de Investigaciones en Salud de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. A continuación vamos a tener la presentación de la investigación realizada por los doctores Alejandra Hidalgo Cardona, Natalia Padilla Londoño, María Camila López Girón, Joana López Erazo, el doctor Álvaro José Nieto Calvache y doctor Olarte Castillo. Nos van a hacer la presentación sobre ¿hay lugar para la humanización del nacimiento durante el manejo del espectro de la placenta ácreta? A continuación, la doctora Alejandra Hidalgo nos hace presentación de este tema de investigación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Hidalgo Cardona. Yo soy médica y hago de la Fundación Valle del Lile. Antes de empezar, quisiera darles las gracias por la invitación a este maravilloso simposio en investigaciones de salud. Y hoy les voy a hablar acerca de si hay lugar para la humanización del nacimiento durante el manejo del espectro de acretismo placentario. Nuestro investigador principal es el doctor Álvaro José Nieto. Él es ginecólogo intensivista y yo soy parte del grupo de investigación. Como muchos conocemos, el espectro de acretismo placentario es una condición que trae consigo complicaciones maternas tales como la hemorragia obstétrica masiva. Es por eso que en las pacientes con este diagnóstico es poco común que se puedan hacer las estrategias de humanización del nacimiento. Nosotros por eso quisimos hacer este reporte de casos de pacientes con este diagnóstico a las que se les realizó y que se les practicaron las estrategias de humanización durante el nacimiento. Entonces, nuestro objetivo principal es evidenciar que si existe o no la posibilidad de aplicar las estrategias de humanización durante el nacimiento en pacientes con diagnóstico de espectro de acretismo placentario bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario entrenado en un centro de excelencia para espectro de acretismo placentario. No solamente quisimos evaluar el desenlace clínico de estas pacientes, sino también quisimos evaluar la opinión de los anestesiólogos acerca de si es posible o no practicar estas estrategias de humanización en pacientes con este diagnóstico a través de una encuesta. Respecto a la metodología de nuestro estudio, este es un estudio descriptivo prospectivo que se realizó en un periodo de un año, que fue desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019. Se incluyeron todas las pacientes con el diagnóstico de espectro de acretismo placentario que fueron llevadas a cirugía programada, previamente con un diagnóstico prenatal y una planeación interdisciplinaria de la cirugía en la Fundación Valle del Lile en Cali, Colombia. Excluimos todas las pacientes que el diagnóstico fue un hallazgo intraoperatorio, es decir, solamente incluimos las de cirugía programada. En este periodo de un año, ¿sí? De agosto del 2018 a agosto del 2019, encontramos 13 pacientes con diagnóstico de espectro de acretismo placentario que fueron llevadas a cirugía programada. Esas 13 pacientes las dividimos en dos grupos. El primer grupo constó de 7 pacientes y el segundo grupo constó de 6 pacientes. En ese grupo 1, a cada una de las pacientes se les aplicaron las estrategias de humanización durante el nacimiento y al segundo grupo no se le aplicó a ninguna. Respecto a los resultados y a las características clínicas de ambos grupos, encontramos que realmente eran muy homogéneas. La edad gestacional entre ambos grupos osciló entre la semana 33 y la semana 38, siendo un promedio de la semana 36 en el grupo 1 y en el grupo 2 de 34.5 semanas. La confirmación del acretismo placentario fue del 85% para el grupo 1 y del 83% para el grupo 2. Encontramos en cambio que el sangrado intraoperatorio para el grupo 1 fue menor. Este fue de 1048 en promedio mililitros, pero osciló entre 459 mililitros a 1480 mililitros. El grupo 2, en cambio, tuvo un sangrado promedio de 1578 y osciló entre 1053 y 2055 mililitros. Respecto a la transfusión de glóbulos rojos, fue similar. En el grupo 1 fue del 42%, mientras que en el grupo 2 fue del 33%. Respecto a todo lo que se realizó para el control del sangrado, todas las estrategias del control del sangrado como histerectomía, taponamiento uterino, torniquete uterino, las suturas compresivas del útero y la oclusión de aorta fueron mayores en el grupo 2. Sin embargo, digamos en la histerectomía en el grupo 1 fue el 57% para el grupo 1 y el 50% en el grupo 2, es decir, fue mayor en el grupo 1.
Quisimos evaluar la afectación S2 del útero, ¿sí? Del segmento 2 del útero, y vimos que en el grupo 1 fue del 57% y del grupo 2 fue del 66%. También quisimos evaluar la anestesia neuroaxial. En el grupo 1, como saben, fueron 7 pacientes. De las 7 pacientes, al 100% se les realizó la anestesia neuroaxial, mientras que en el grupo 2 solo al 50%. La duración de la cirugía fue similar, osciló entre el grupo 1 en 195 minutos y el grupo 2 178 minutos. El Apgar a los 10 minutos fue entre 8 y 9 en ambos grupos y la hospitalización del neonato fue para el grupo 1 del 42% y para el grupo 2 del 50%. Respecto a los resultados observados, ya habiendo realizado estas estrategias, encontramos que, como les dije, en el grupo 1 se aplicaron las estrategias, por lo tanto es en quienes vamos a tener los resultados en esta tabla, mientras que en el grupo 2, al no aplicar las estrategias, la mayoría de las variables son ceros. Entonces, en el contacto piel a piel de la madre con el neonato, el 100% de las pacientes, es decir, las 7 pacientes, tuvieron contacto con su bebé al nacimiento en el quirófano. El contacto piel a piel con el acompañante y el neonato en el quirófano fue de 3 de 7 pacientes para el grupo 1 y evidentemente para el grupo 2 fue de 0. La presencia de un acompañante en la cirugía fue de 5 de 7 en el grupo 1, mientras que en el grupo 2 fue de 0. El tiempo entre nacimiento y el contacto de la madre y el bebé en el grupo 1 fue de 7, ya que se realizó el contacto piel a piel en el quirófano, mientras que en el grupo 2 fue de 6.5 horas en promedio. Sin embargo, este tiempo osciló entre 4 horas y 36 horas. ¿Sí? La lactancia materna en las primeras 12 horas de nacimiento, en el grupo 1 fue de 3 de 7 pacientes y en el grupo 2 fue de 3 de 6 pacientes. El tiempo entre el nacimiento y la lactancia materna fue de 28 horas y en el grupo 2 fue de 16 horas. Y el reporte por parte de los anestesiólogos en si hubo alguna dificultad adicional dada por la aplicación de las estrategias de humanización del nacimiento, esto solamente aplicaba para el grupo 1, fue de 0. Es decir, los anestesiólogos no tuvieron ninguna complicación adicional asociada a la aplicación de estas estrategias. Ya después de haber visto las características clínicas y el desenlace de estas pacientes con las estrategias de humanización, aquí les voy a mostrar cuáles fueron las opiniones de los anestesiólogos sobre las estrategias de humanización en pacientes con diagnóstico de espectro de acretismo placentario. En total son 24 anestesiólogos que tienen contacto con las pacientes y lo que hicimos fue una encuesta a cada uno de ellos. La primera pregunta que les hicimos es si conocían las estrategias de humanización durante el nacimiento por cesárea. Esto es en cualquier nacimiento, con o sin acretismo placentario. El 91% de los anestesiólogos decían que sí conocen las estrategias. La segunda pregunta fue que, ¿qué importancia le daban a estas estrategias de humanización? Solamente 5 anestesiólogos de 24 pues le dan mucha importancia a estas estrategias de humanización. La tercera pregunta fue si aplican las estrategias de humanización durante la cesárea electiva. 22 anestesiólogos de 24 aplican las estrategias de humanización. Ya la cuarta pregunta fue si aplica las estrategias de humanización durante la cesárea emergente. El 50% de los anestesiólogos aplican estas estrategias. La quinta pregunta fue si aplican las estrategias de humanización durante la cirugía del espectro de acretismo placentario. Esto ya nos asocia más como a lo que queríamos ver en este estudio. Entonces es solamente el 37%, es decir, 9 anestesiólogos de 24 aplican las estrategias durante las pacientes que tienen diagnóstico de espectro de acretismo placentario. Evaluamos también cuál es el tipo de anestesia preferida en estas pacientes. La neuroaxial tuvo un 95.8% de preferencia en comparación con la general, que solamente un anestesiólogo, es decir, el 4%, tenía preferencia por la general. La última pregunta de esta tabla fue si ellos permitirían la presencia de un acompañante durante la cirugía en una paciente con espectro de acretismo placentario. El 25%, es decir, 6 anestesiólogos de 24, permitirían la presencia de un familiar, la entrada a la cirugía. Continuando con las opiniones de los anestesiólogos, ya nos adentramos a averiguar cuáles eran los motivos, que en realidad era como lo más importante para nosotros. Entonces les preguntamos que cuáles son los motivos para no permitir un acompañante durante la cirugía. El más importante de todos fue el alto riesgo de complicaciones durante la cirugía. Esto fue un 66%, es decir, 16 anestesiólogos de 24 piensan que por el riesgo de complicaciones no dejarían entrar a un familiar.
La segunda es que si la presencia de un acompañante dificulta el trabajo de los profesionales de salud durante el manejo de complicaciones, solamente un anestesiólogo está de acuerdo con esta afirmación. La tercera es que el cuidado del acompañante puede convertirse en una tarea más para un equipo ya ocupado. Esto es un 12.5% de los anestesiólogos, es decir, 3. Y lo último es que si durante esta cirugía se maneja información que puede malinterpretarse por el acompañante, solamente un anestesiólogo estuvo de acuerdo con esta afirmación. La siguiente pregunta para los anestesiólogos es si permitirían el contacto piel a piel durante la cirugía de espectroacretismo placentario. 17 anestesiólogos de 24 dijeron que sí. Y la siguiente pregunta es que el contacto piel a piel afectaría el correcto manejo de la paciente afectada por acretismo placentario. Solamente 5 anestesiólogos de 24, es decir, el 20%, dijeron que sí. Y la última pregunta de esta encuesta es si actualmente no permite aplicar estas estrategias de humanización, ¿en qué situación sí las permitiría? Entonces, solamente 10 pacientes de 24 dijeron que en ninguna ocasión. O sea, definitivamente, si la paciente tiene diagnóstico de espectro de acretismo placentario, no dejarían aplicar estas estrategias. La siguiente afirmación es de luego de constatar la gravedad de la lesión y solo si hay control de la situación. Esto solamente 3 anestesiólogos, es decir, el 18%. La tercera es estableciendo criterios claros para cada intervención con límites de tiempo. Esto fueron 2 anestesiólogos. Y la última es si existe personal encargado de esas intervenciones, al contacto piel a piel y el acompañante de la sala. Solamente un anestesiólogo. Entonces, en síntesis, lo que más le preocupa a los anestesiólogos es el alto riesgo de complicaciones en las pacientes que tengan un diagnóstico de acretismo placentario. Un 66% definitivamente le temen a esto y en ninguna condición, 62% de los anestesiólogos dejarían ingresar a un familiar y aplicar estas estrategias de humanización. Entonces, aquí queremos mostrarle una de las pacientes que fue incluida en nuestro estudio. Este es nuestro equipo multidisciplinario. Aquí en la letra C vemos al doctor Álvaro José Nieto, que es el investigador principal. Está la madre con su bebé, acompañado de la neonatóloga. Con la letra D está la otra ginecóloga intensivista que está acompañando al doctor Nieto. En la letra I está señalado el papá de su bebé que está tomando un video durante el nacimiento, teniendo todos los protocolos establecidos. En la letra A pueden ver al anestesiólogo que está tranquilo durante el nacimiento, viendo cómo tiene todo preparado nuestro doctor. También vemos en la incubadora, vemos a los terapeutas respiratorios. En la H vemos a nuestra instrumentadora quirúrgica. Y en la E vemos a, si no estoy mal, es parte del cirujano vascular de nuestro equipo. La letra B, la imagen B, la imagen de la derecha, vemos el útero. A esta paciente se le realizó histerectomía y vemos cómo la placenta ácreta está deformando la cara anterior del segmento uterino. Esto tuvo que ser resecado. Entonces, en conclusión, lo que nosotros pudimos ver es que cuando las pacientes tienen un diagnóstico de espectro de acretismo placentario, pero están siendo manejadas en un lugar de excelencia para acretismo placentario bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario entrenado en acretismo placentario, se pueden realizar las estrategias de humanización. Entonces, esto fue lo que queríamos mostrarles. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, por la presentación que nos acaba de hacer. Y miramos si hay alguna pregunta para la doctora Alejandra Hidalgo en relación a este tema de la humanización en acretismo placentario. Mientras aparecen las preguntas en la plataforma, yo quisiera preguntarle, doctora, frente a esta nueva experiencia, porque este es un diagnóstico bastante aterrador, digamos, desde el punto de vista de la posibilidad de muerte de la paciente o complicaciones intraoperatorias, este desarrollo que ustedes han efectuado, ¿qué estrategias nos permiten dilucidar para que frente a anestesiólogos nuevos o personas que se enfrenten a situaciones que, gracias a Dios, son poco probables, pues se permita de una u otra manera la humanización en lo posible? Se cortó un poco el video, qué pena, no escuché la última parte. Tranquila, doctora Alejandra. Con base en esta, digamos, estrategia de humanización que permitió dilucidar a través de esta investigación que ustedes presentaron con el doctor Álvaro José Nieto, ¿qué
¿qué han podido dilucidar como herramientas para nuevos anestesiólogos o en otros escenarios hospitalarios o clínicos en donde esta patología se presenta? Y como sabemos de la gran posibilidad de complicaciones e inclusive muerte materna que se pueden suceder frente a una hemorragia posparto direccionada por un acretismo placentario, ¿qué recomendaciones ustedes pueden generar para el público en particular, sobre todo aquellos que se enfrentan a escenarios de anestesiología y obstetricia en acretismo placentario? Bueno, pues definitivamente, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente lo que nosotros queremos Doctora mostrar es que... Hidalgo. ¿Me escuchan? Lo que nosotros Un punto de queremos... contacto con la doctora. Doctora Alejandra Hidalgo, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Me escucha Gracias. usted? ¿Alguna Bueno. recomendación para otros equipos que realicen este tipo de cirugías y en relación a la humanización? Sí, señor. Lo que nosotros queremos dejar claro es que solamente esto se puede realizar en un lugar de excelencia para acretismo. Eso quiere decir que todo el equipo esté entrenado para atender este tipo de patologías. Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con obstetras intensivistas, cirujanos vasculares, urólogos, anestesiólogos que solamente se encargan de este tipo de pacientes. Es decir, esto no solamente no se puede llevar a cabo en lugares donde no tienen el entrenamiento adecuado, sino que tengan certeza de que el equipo está entrenado en excelencia para estas pacientes. Lo que pudimos ver es que definitivamente el sangrado fue menor en las pacientes en que se aplicaron las estrategias de humanización, pero no se podría, digamos, hacerlo en otro lado donde no cuenten con estrategias de prevención del sangrado, como lo es en la clínica que nosotros tenemos la oclusión aórtica, bueno, cualquier otro tipo de intervención, ya sea en compañía de cirugía vascular, en otro lugar que no se pueda realizar, digamos que no está recomendado. Ok, gracias doctora por su respuesta en relación a este tema. Afortunadamente la presentación del acretismo placentario no es tan frecuente, pero cuando aparece es de características a veces catastróficas y hay que, como usted bien lo dice, estar muy preparados y buscar centros donde el equipo quirúrgico, el equipo de anestesiología, pediatría, estén totalmente preparados para la atención de este tipo de situaciones y emergencias obstétricas. Claro que sí. Miramos a ver si hay alguna pregunta más para la doctora Alejandra. Ok, si no hay más preguntas, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Que tenga una muy buena tarde y continuamos con nuestro simposio. Muchas gracias. Feliz tarde. Ok. Muy bien, vamos a continuar entonces con las presentaciones de las investigaciones de esta tarde del día hoy jueves, 22 de octubre, en el Simposio de Investigaciones en Salud de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. A continuación, vamos a presentar el tema de feticidio fallido, una infrecuente pero posible situación. Este tema de investigación estuvo a cargo de la doctora Diana Olivares, la doctora Claudia Carolina Herrera Mejía, la doctora Sara Loaiza Osorio, que nos va a hacer la presentación, la doctora Vergara Lina, la doctora Lina María Congote Arango y la doctora Adriana Martínez Peña. Feticidio fallido, una infrecuente pero posible situación. Doctora Sara, bienvenida y adelante con su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar en este simposio. Muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Sara Loaiza. Yo soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia. Y como lo decía el doctor Canaval, nosotros hacemos parte del grupo de investigación de la Universidad ICESI en conjunto con la Fundación Valle del Lili, donde nuestro interés fundamental es hablar sobre la salud sexual y reproductiva, incluyendo el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo titulado como feticidio fallido, una infrecuente pero posible situación. El objetivo de nuestro trabajo fue describir 2 casos de cardiocentesis fallida en la Fundación Valle del Lili en Cali, Colombia. El hospital de la Fundación Valle del Lili es un hospital de 4º nivel, cuenta con una unidad de alto cuidado obstétrico y también con una unidad de perinatología que permite realizar este tipo de procedimientos. Con respecto entonces a los materiales y métodos utilizados para este trabajo, es
nuestro trabajo es un reporte de casos. Se realizó también una revisión de la literatura relacionada con términos médicos que estuvieran relacionados con el tema del feticidio, y incluimos esos términos desde el año 1990 hasta el año 2020. En total, nosotros encontramos 50 artículos, buscamos esos artículos en PubMed, en Base y Clinical Key. Con respecto entonces a este tema, quisiéramos introducir un poco sobre lo que significa el feticidio. El feticidio como tal es también llamado muerte fetal iatrogénica, en la que se inyecta un agente farmacológico, ya sea en el feto o en el líquido amniótico, para causar asfixia. Si vemos entonces, hay diferentes vías por las cuales se puede realizar ese procedimiento. Puede hacerse de manera transvaginal o de manera transabdominal, y se pueden utilizar diferentes agentes como la lidocaína, el cloruro de potasio, y también podemos utilizar la digoxina. Entonces, con respecto a la regulación legal del feticidio, la aprobación de la legislación federal sobre técnicas del segundo trimestre se aprueba en Estados Unidos en el año 2004, y en Colombia, a partir del año 2006, se aprueba la sentencia C355, que incluye todos los casos de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿En qué casos nosotros utilizaríamos el feticidio? En pacientes que llegan con la elección de la interrupción voluntaria del embarazo a partir del segundo trimestre o a partir de la semana 20. ¿Y en qué casos está aceptado de manera legal en Colombia? Tenemos 3 casos importantes. El primero de ellos son las madres que tienen alguna patología materna que pueda llegar a generar la muerte de esos pacientes, o que sean incompatibles con su vida. En el segundo caso serían todos los fetos que tengan alguna malformación que sea incompatible con la vida, y también en el caso que el acceso sea un acceso carnal violento, o que no sea concebido, no sea aceptado por la mujer. En estos 3 casos, entonces, está aprobado el feticidio como opción de extensión de la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros, al hacer la revisión de la literatura de estos casos, encontramos entonces que más o menos... Bueno, qué pena con ustedes, hubo una interferencia, pero ya lo solucionamos. Entonces, continuando con el tema, estaba contándoles que el feticidio puede llegar a estar indicado en diferentes situaciones, incluyendo la extensión o complemento de la interrupción voluntaria del embarazo en gestaciones que empiezan en el segundo trimestre o por encima de las 20 semanas. Tiene la intención de prevenir los problemas médicos, éticos o legales que puedan llegar a surgir por el nacimiento de fetos anómalos, y como todo procedimiento existe el riesgo de no llegar a ser efectivo. Cuando realizamos entonces la búsqueda y nuestra revisión, encontramos que entre el 5 al 6.5% de estos procedimientos pueden llegar a tener complicaciones, y aproximadamente el 8% de los casos son fallidos. Pero la información en la población colombiana realmente es muy escasa, y no encontramos ningún artículo que mencionara los casos o el porcentaje de casos de feticidio fallido. Es por esto que nosotros realizamos esta revisión. Encontramos en total 7 artículos en donde se muestra el número de casos de feticidio fallido. Los 7 estudios fueron series de casos de temporalidad ambispectiva. En total, si hacemos la cuenta de todos los números de casos, encontramos 608 mujeres. De estos 5 estudios incluyeron como método el cloruro de potasio, y 2 usaron lidocaína. De las 608 mujeres sometidas a este procedimiento, 8 presentaron un feticidio fallido, según lo que reportaron en los diferentes estudios. Entrando entonces a nuestro estudio, incluimos a 2 mujeres, la primera de ellas primigestante de 23 años, que ingresa con un embarazo de 31 semanas, y el motivo de consulta es la interrupción voluntaria del embarazo por múltiples alteraciones del sistema nervioso central del feto. Y el caso número 2, una mujer multípara de 42 años con embarazo de 30.2 semanas. La causa de la IVE fue por una trisomía 18 con múltiples malformaciones que eran incompatibles con la vida. En ambos casos, bajo visión ecográfica, se realizó el procedimiento, se administró 5 mililitros de cloruro de potasio al 2% en el corazón fetal, y posteriormente 2 minutos
se verificó la asistolia al final del procedimiento. En el caso número 1, el feto venía en posición podálica, por lo cual se realizó la finalización del embarazo vía cesárea, y posteriormente el neonato tiene un nacimiento con esfuerzo respiratorio y con frecuencia cardíaca positiva. El neonato ingresa a la unidad neonatal con un Apgar de 4,666 y requiere una hospitalización prolongada. El último control y el último seguimiento que tuvimos con este neonato fue en este año, en julio, y actualmente se encuentra con cuidados paliativos pediátricos. El caso número 2, el embarazo es finalizado por parto vaginal, previa inducción mecánica, y se obtiene un nacimiento con un neonato con esfuerzo respiratorio y una frecuencia cardíaca positiva. El feto 2 muere a los 2 minutos. Como conclusión de nuestro estudio y la revisión que hicimos, tenemos 7 publicaciones con reporte de feticidio fallido, 5 de ellas con cloruro de potasio en dosis iguales a las que usamos en nuestro reporte, sin encontrar factores relacionados a la falla en este feticidio con la criosíntesis. El riesgo de un neonato vivo posterior pues, a un procedimiento como estos puede llegar a existir. Si vemos de 608 mujeres, 8 casos fueron feticidios fallidos, por lo cual se debe informar a las pacientes de esta situación y se debe tener en cuenta al momento de firmar el consentimiento informado. Y también, para que no ocurra esta situación, se deben realizar medidas adicionales como la revaloración de la vitalidad fetal antes del nacimiento. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos muchísimo la presentación, doctora, de este tema tan importante. Es un tema bastante complejo en la medida en que los profesionales de la salud no quisiéramos enfrentarnos a este tipo de procedimientos. En general, en la práctica de la obstetricia, la tendencia es a generar vida. Sin embargo, hay situaciones como en la revisión de casos que ustedes han presentado, nos generan, digamos, situaciones cambiantes que se orientan hacia la realización de un feticidio. Así es. Vamos a mirar si hay alguna pregunta sobre la plataforma para la doctora en relación a este tema que nos han presentado en la tarde de hoy, aquí en el marco del simposio de investigaciones de la Facultad de Salud, feticidio fallido, una infrecuente pero posible situación que se enfrenta en la práctica de la obstetricia. Si hay alguna pregunta, por favor, a plantearla para conocer y podérsela expresar a la doctora Sara Loaiza en relación al tema que nos acaba de presentar. Bueno, entonces, si no hay preguntas en relación con el tema, doctora Sara, muchísimas gracias por la presentación, por su participación y su grupo de investigaciones en este simposio de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Que tenga una muy buena tarde y continuamos. Muy bien, continuamos en esta tarde de presentaciones de estudios e investigaciones en el marco del simposio de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Hoy estamos en el segundo día de nuestro simposio. Hoy jueves en la tarde tenemos en este segmento la presentación a cargo del doctor Julián Chica Yantén sobre el tema los cambios en el área del SOAPS pueden identificar los riesgos de una falla multiorgánica. Esta investigación estuvo a cargo de los doctores Alberto García Marín, José Luis Aldana, Julián Chica Yantén, Daniela Urbano, Erika Rincón, el doctor Martín Rengifo y el doctor Eduardo Calderón. Entonces, dejamos con ustedes al doctor Julián Chica Yantén en su presentación. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Como ya lo dijo el doctor, mi nombre es Julián Chica. Yo soy uno de los médicos que trabaja junto con el doctor Alberto Federico García y todo el equipo de cirugía de trauma y emergencias de la Fundación Valle de Lili, quien he desarrollado diferentes trabajos de investigación y quien nos traigo a presentar uno de estos, llamado El cambio en el área del SOAPS puede predecir el riesgo de falla multiorgánica.
De esta forma es importante definir la sarcopenia, que es una disminución de la masa magra, y la manifestación patológica de esta enfermedad se denomina en conjunto un síndrome de fragilidad, lo que de una u otra manera conlleva una disminución de la reserva fisiológica, y todo evento traumático de una u otra forma es la manifestación o la historia natural de esta disminución de la reserva fisiológica, lo que genera un pobre pronóstico del paciente, y que de una u otra forma hay factores que pueden definir ese pronóstico. Sin embargo, como pueden ser los scores de severidad. Sin embargo, esos scores de severidad no siempre están, o los factores que determinan esos scores no siempre están presentes al momento del ingreso del paciente, ni tampoco a estancia hospitalaria temprana. De esta forma, estos pacientes después de un trauma pueden presentar un pobre desenlace, y por eso sería objetivo tener una medición de la reserva fisiológica en estos pacientes, pero esta medición aún no ha sido estandarizada. Por eso las lesiones traumáticas y la anoxia quirúrgica se consideran un insulto fisiológico. Y sería importante, algo muy atractivo, poder evaluar la fragilidad en un entorno traumático en los pacientes en estas condiciones en casos de emergencia. Y así poder identificar los pacientes que van a tener desenlaces, complicaciones o mal pronóstico. De esta forma se han desarrollado estudios ya previamente validados que determinan cómo el área transversal del músculo del psoas es una estimación de la disminución de la reserva fisiológica, algo que llama demasiado la atención dado su simplicidad y la velocidad con la que se puede hacer en los pacientes en un momento agudo después de un evento traumático por medio de una tomografía. Es por eso que desarrollamos este estudio, donde el objetivo primario fue determinar la capacidad pronóstica del cambio en el área y densidad del músculo psoas para falla multiorgánica en pacientes adultos que hayan ingresado con trauma severo a la Fundación Valle de Lili durante el periodo de tiempo comprendido entre 2014 y 2018. Este es un estudio de naturaleza retrospectiva de pruebas diagnósticas, en donde los criterios de inclusión consistían en pacientes mayores o iguales a 15 años, pacientes que ingresaban por cualquier mecanismo de trauma y que contaban con un TAC al ingreso y un TAC de control entre los 7 y 21 días posteriores. Entre los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta el embarazo, trauma raquimedular, trauma cráneoencefálico. Y es importante resaltar el trauma raquimedular, puesto que estos pacientes, ya al tener este déficit neurológico asociado al evento traumático, eran una atrofia muscular que per se puede conllevar a una disminución del área masa, del área muscular o el área del psoas, sin necesidad de estar relacionado directamente con una disminución o una asociación directa con una falla multiorgánica. Entre las variables encontramos las variables demográficas, edad, género, índice de masa corporal, características del trauma, los mecanismos, los índices de severidad y los órganos lesionados, y en los desenlaces, días de ventilación mecánica, diálisis, vasopresor e inotrópico. Y la medición radiológica, es importante tener presente aquí que la medición se hizo en el área comprendida en el nivel intervertebral del E4-L5, aproximadamente 5 centímetros por encima del nivel cefálico. De la misma manera, el volumen del psoas se obtuvo a partir de 3 cortes transversales sobre el E4, así como el área del cuerpo vertebral del E3 y la densidad del psoas. Esto es un ejemplo, un caso que traemos, en donde es un paciente de 32 años de edad que ingresa a la clínica posterior a un trauma cerrado en contexto de accidente de tránsito en calidad de conductor de moto. A su ingreso, el paciente estaba estable hemodinámicamente con un Glasgow disminuido 10/15, pero que permitía que se le realizara un angiotac corporal total como protocolo de la institución. En el TAC se dio un hemoperitoneo franco, masivo, adicional a eso una ruptura traumática de la aorta descendente, y por otro lado una herida grado 5 de hígado. Sin embargo, después del procedimiento, el paciente presenta una descompensación hemodinámica que amerita que lo lleven a cirugía, le hacen hepatectomía, adicional a eso
ligadura de la primera porción de la vena de la porta, y por otro lado, control de daños, empaquetamiento, y lo trasladan a la UCI. Aquí es evidente ver las áreas del SOAP, la de 20.8 y 19.8, y al igual que las densidades marcadas como 62.2 y 72.9 al ingreso. Este es el tag de ingreso. 7 días exactamente posterior a su ingreso, el paciente presenta signos de respuesta inflamatoria sistémica que ameritan la realización de otra imagen con el fin de descartar un posible foco infeccioso a nivel intraabdominal. Y es evidente aquí ver cómo tanto el área como las densidades de ese músculo disminuyeron drásticamente. Tanto así que el área de 20.8 disminuyó aproximadamente al 90% hasta 2.9, y en el lado contrario de 19.3 hasta 2.2, de la misma manera como las densidades de 68 se tornaron hasta 50.9, y el valor de la densidad de lo contrario de 60.9 a 36.6 unidades Celsius. Para el análisis estadístico se usaron promedios y desviaciones estándar o medianas y rango interpartílico para las variables continuas de acuerdo a su distribución, y para las variables discretas se usó la descripción por medio de proporciones. La comparación se usaron la prueba de Wilcoxon-Matt-Witness para las variables continuas, y para las proporciones se usó chi cuadrado o prueba de Fisher. Y lo importante es ver cómo calculamos ese porcentaje de cambio, donde la diferencia entre el área del SOAP se calculó a partir del área inicial menos el área final sobre el área inicial, y de la misma manera la diferencia entre el área del SOAP por día se calculó a partir de la diferencia entre el área del SOAP y el intervalo de tiempo entre el tag inicial y el tag final. Estos ya fueron los resultados, y de un tamaño de muestra considerablemente pequeño, 25 pacientes, todos de ellos hombres, la mediana de edad de 31 años, con un rango interpartílico entre 21 y 40 años. El 64 de estos pacientes presentaban trauma cerrado, y el área inicial del SOAPS era de 271, la mediana, con un rango intercuartílico de 185 a 318 centímetros cuadrados. La densidad del SOAP inicial era de 58.9, y la reducción del área del SOAP mayor o igual a 1.2% por día fue de en 64% de los pacientes. De estos, 10%, es decir, el 40% de los pacientes presentaron disfunción multiorgánica, y la mediana de la estancia hospitalaria y la estancia en UCI fue de 9.5 y 18 días. En esta tabla encontramos las variables que se asociaron al cambio diario o al cambio en el área del SOAP, y vemos que ni la edad, ni el trauma cerrado, ni los scores de severidad fisiológica, hay un cambio entre los dos grupos, de un cambio diario menor a 1.2% y un cambio mayor o igual a 1.2%. Sin embargo, cuando estamos evaluando los índices de severidad por lesión anatómica, encontramos que fueron mucho mayor en los pacientes que tenían un cambio diario mayor o igual a 1.2%. Al igual, los métodos usados para identificar hipoperfusión tisular, basados en este caso como el déficit de base y el ácido láctico, también fueron mucho mayor o se asociaron a los pacientes que tenían un cambio diario mayor o igual a 1.2%. Es decir, una reducción más notoria en el área del SOAP. De la misma forma, el 56.3% de los pacientes también presentaron un cambio diario mayor o igual a 1.2%. De estos pacientes se les había hecho una cirugía de control de daños, y el Apache como score para medir disfunción multiorgánica también era considerablemente mayor en este grupo de pacientes, que es en los que el cambio en el área del SOAP era mayor.
Y esta tabla muestra las variables que se relacionaron consecuente a ese cambio. Entonces, primero podemos notar que los pacientes que tuvieron un cambio significativo, el valor inicial del área del SOAPS era mucho mayor en comparación con los que no tuvieron un cambio significativo. Y por otro lado, es bastante interesante notar cómo en los pacientes que no tuvieron un cambio significativo, la proporción de estos pacientes, el 77.8%, presentaron neumonía. Y si bien es cierto, el sitio operatorio era más frecuente en los pacientes que tenían un cambio significativo, un cambio diario mayor o igual a 1.2%, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por otro lado, el 62.5% de los pacientes que presentaron una diferencia significativa en el área del músculo del psoas presentaron disfunción multiorgánica, y el SOFA, como evaluador de disfunción multiorgánica acumulada en todos estos pacientes, fue mucho mayor en los pacientes que tenían un cambio diario mayor. My apologies. I couldn't hear what you said. Un cambio diario mayor o igual a 1.2%, con una diferencia estadísticamente significativa. Y finalmente, los días de ventilación mecánica fueron más prolongados en los pacientes que tenían un cambio diario mayor a 1.2%, y de la misma manera, tanto la estancia en UCI como la estancia hospitalaria se asociaron a una reducción en el área del músculo del psoas, con una diferencia estadísticamente significativa. Es así que como conclusión definimos que la severidad del trauma, la necesidad de cirugía, de control de daños y la hipoperfusión estuvieron asociados con una reducción significativa del área total del músculo del psoas. Los pacientes con una reducción mayor o igual a 1.2% tuvieron más riesgo de multiorgánica y mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria y más días de ventilación mecánica. Sin embargo, cabe notar que este estudio tiene limitaciones, pues el tamaño de muestra es pequeño, por naturaleza es un estudio retrospectivo y no hubo una estandarización adecuada en el intervalo de tiempo entre el TAC inicial y el TAC de control. Es por eso que nosotros definimos que la reducción de la masa muscular es evidente en los pacientes traumatizados, es un tema interesante que amerita ser investigado. De ahí nuestra motivación para poder realizar estudios a futuro con un tamaño de muestra apropiado, con una estandarización de los métodos de medición como el intervalo entre las mediciones, a partir, por ejemplo, de la realización de una ecografía en el cuádriceps, que también es un estudio que previamente ha sido un método que ha sido validado y que nos permite llevar al mismo o conseguir este objetivo. De la misma manera, definir los mecanismos causales, los desenlaces que afecta y hacer un registro adecuado de las variables confusoras. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Julián, por la presentación que nos acaba de hacer en este tema, en el marco del simposio de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Estamos en la última presentación del primer segmento de la tarde del día jueves. El doctor Julián nos acaba de hacer una presentación sobre los cambios en el área del psoas que pueden ayudar a predecir o identificar los riesgos de una falla multiorgánica. Antes de que nos planteen alguna pregunta en la plataforma, yo pues quedo un poquito sorprendido porque digamos que si bien en el trauma múltiple uno puede esperar un desgaste metabólico, un consumo metabólico importante, pues nunca se me hubiera ocurrido pensar en el psoas. Por supuesto, yo no soy cirujano y ese tema siempre no deja de sorprenderme. Pero muy interesante y sobre todo que hay una participación de médicos investigadores muy juiciosos, liderados por el doctor Alberto García. Yo quisiera, me dejó usted un poco, doctor Julián, pensando en que en los tiempos entre la escanografía inicial y la escanografía de control para evaluar esos cambios en el área del psoas, si bien no fueron estandarizados como consejería o como recomendación,
podrían estar en qué tiempo de intervalo entre una escanografía y la otra, 24, 48, 72 horas o un poco más. ¿Podría ayudarnos con esa pregunta? Bueno, ese que por naturaleza el estudio es retrospectivo es una limitación total. De hecho, no todos los pacientes que tuvimos, o sea, por protocolo en la institución, estos pacientes sí se les hace una escanografía corporal total al ingreso, sin embargo, no todos tenían de control. Por eso la idea, y como previamente en los estudios se ha validado, estos cambios pueden empezar a notarse aproximadamente 48 horas después. Sin embargo, para obtener resultados un poco más objetivos, podría ser que esta estandarización se dé en los 7 días posteriores al trauma. Con el estudio prospectivo, como idea que tenemos, la idea no es hacer simplemente una sola medición, sino hacer una serie de mediciones que permitan identificar, sí, como lo dije ahorita, hacer un poco más certero, objetiva el cambio de esta diferencia. Entonces, si fuera a hablar de días, yo considero que puede ser aproximadamente unos 7 días después del ingreso, teniendo en cuenta ese seguimiento continuo, no solo en una medición que fue lo que nos limitó en este estudio, sino poderlo hacer de manera continua con una ecografía, por el acceso, por la disminución de la exposición a radiación y la facilidad con la que podría hacerse. Igual no deja de sorprender la diferenciación tan pequeña en relación a 1.2% en los tamaños entre uno y otro de los estudios de imágenes, en este caso la tomografía axial computarizada. ¿Qué recomendación específica? Porque, digamos, este tipo de presentaciones quedan en plataforma y es posible que algunos especialistas de otras latitudes tengan acceso a nuestra información acá del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. En relación a alguna recomendación específica que indique la evaluación del SOAPS en particular o cómo sería la indicación de esta tomografía en especial para evaluar el SOAPS particularmente. Bueno, si se pudiera hacer una angioTAC corporal de manera al ingreso en todos los pacientes con trauma, de acuerdo a la indicación médica, si es el caso, pues sería ideal para que ese fuera el TAC inicial. Y el TAC de control no necesariamente tiene que tener contraste, independientemente de cuál sea la indicación, lo importante es que se realice la tomografía. No habría una indicación estricta en este caso, pues como lo decía acá, paciente se le hizo un TAC de control, pero fueron por indicaciones externas a la validación de este estudio. Entonces, considero que el TAC de inicial, así como protocolo que se tiene en la clínica, un angioTAC corporal total para descartar posibles lesiones o que de una u otra manera permitan orientar al cirujano en el abordaje inicial de este paciente, el TAC de control también puede ser, de acuerdo a las indicaciones clínicas, un angioTAC o un TAC sin contraste. Sí, ok. Yo le entendí, doctor Julián, que también se podía hacer una evaluación ecográfica del cuádriceps y podríamos Sí, entonces también contemplar a futuro estudios que impliquen evaluaciones ultrasonográficas del SOAPS. ¿Es factible ese tipo de evaluaciones? sí, señor, y de hecho están validadas previamente, es una medición ya validada que de una u otra forma también, en lo que hemos revisado, si hay una diferencia en estos pacientes cuando pues tienen un desgaste metabólico consecuente al estrés que le puede generar alguna enfermedad. Sin embargo, como estas patologías en las que se validó este método diagnóstico no fue en trauma. De ahí la intención de nosotros ver el trauma más que un evento, por decirlo así, agudo, también es un estrés, es algo que de una u otra forma genera un desgaste metabólico que sin verlo, o a veces es evidente a simple vista, también es evidente de una manera objetiva por medio de estas mediciones. Y sí, la ecografía es un método que nos ayudaría a desempeñar el estudio que pretendemos hacer a futuro y que además ya ha sido validado. Pues no deja de ser muy interesante esta temática en relación a los cambios en el área del músculo SOAPS que podrían ayudarnos a predecir e identificar los riesgos de una posible falla multiorgánica en un paciente que ha recibido trauma.
Esta es la presentación que hoy en la tarde nos han dado los doctores Alberto García Marín, José Luis Aldana, Julián Chica Yantén, la doctora Daniela Burbano, la doctora Erika Rincón, el doctor Martín Rengifo y el doctor Eduardo Calderón, quienes nos hicieron la entrega de esta presentación tan importante. Doctor Julián, muchísimas gracias por su participación. Que tenga una muy buena tarde. A usted, doctor, muchas gracias y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, hemos terminado el primer segmento de la tarde de hoy, jueves 22 de octubre, en el marco del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Las presentaciones asincrónicas han sido un éxito en este segmento. Vamos a entrar en un receso para continuar en el segmento final de la tarde del día de hoy. Estén muy atentos y pendientes de la continuación de nuestro Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.